Buenas, hoy vamos a hacer ejercicios de fluidos. Les tengo un montón de ejercicios, entonces para no perder mucho tiempo vamos a empezar aquí de una vez. Empezamos acá. Voy a apagar la cámara nada más para que se concentre en el video. Y estamos. Tengo un montón de ejercicios, pero de una vez voy a anotar. Igual que con el tema de energía, aquí casi todas las fórmulas son poquitas y se parecen un montón. Entonces vamos a irlos viendo y tal vez voy a ir un poquito rápido ya cuando hagamos unos cuantos para no perder mucho tiempo. Entonces empecemos con el 12.10 del Sears. Calcule la diferencia en la presión arterial entre los pies y la parte superior de la cabeza de una persona que mide 1.65 metros de altura y considere un segmento de un vaso sanguíneo con estas dimensiones. ¿Qué fuerza adicional tiene que resistir ese vaso comparado a uno que está en la cabeza? Entonces, ¿cómo calculamos la diferencia de presión? Bueno, vamos por partes. Vamos, ¿verdad? Lo que hay en las arterias es sangre, entonces la densidad de la sangre, que sería esta, la pueden buscar, ahí está en el libro, me parece. Sería 1.06 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico. Vean que es un poquito más que agua de mar y que agua sola. Eso es porque la sangre tiene varios componentes disueltos que la hacen un poquito más densa, ¿verdad? Entonces, consideremos algo así. La presión en la cabeza, ¿verdad? Es prácticamente la presión atmosférica, porque casi no hay nada encima que sea la misma sangre que haga más presión, solo es eso. Y la presión en el pie, entonces sería esa presión, la atmosférica, más la que corresponde a la profundidad. Entonces, aquí sería, ¿verdad? Algo así, lo que queremos calcular es esto. La presión eh, arterial y la diferencia entre esas presiones. Entonces, mira, eso es como la presión manométrica prácticamente. Entonces, queremos esto, P menos PC, la presión en los pies menos la presión en la cabeza, que sería lo mismo que P menos P0. Al fin de cuentas, lo que me interesa es que me da esto, la presión debido a la altura, o sea, la presión que ejerce nada más la sangre por estar en los pies comparado a que está en la cabeza, o sea, y lo estoy diciendo de muchas formas porque tal vez alguna la entiendan mejor. Esto es la presión que ejerce toda la sangre que está encima de los pies, desde los pies hasta la cabeza. Y corresponde simplemente a la densidad de esa sangre por G, por la altura que tenga la persona. Entonces, en este caso sería 1.06 por 10 a la 3 por 9.8 por la altura que me dijeron acá es 1.65 y sería 1.7 14 por 10 a la 4 pascales. Eh, Eso sería la parte A. La parte B eh, me dicen que un vaso sanguíneo tiene 2 centímetros de longitud y 1.5 de diámetro. Entonces, ¿qué fuerza adicional siente? Bueno, la presión es fuerza entre área, ¿verdad? Si yo quiero calcular la fuerza, tengo que multiplicar la presión por área. La presión que siente el vaso ahí más que en la cabeza es esto, la diferencia de presiones que acabo de calcularla. El área corresponde a pi por d por L, que sería como el área de un cilindro, ¿verdad? Que es pi por d, es básicamente la circunferencia, y L es la longitud. Entonces sería el área de la pared de un cilindro con ese diámetro y esa longitud. Y sería entonces pi por 0.02 por 0.015. eh, bueno, perdón, 0.02 y 0.0015, porque es milímetros esto. Me da en total 9.45 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Lo cual tiene sentido, ¿verdad? Un vaso sanguíneo es sumamente pequeño. Y bueno, eh, al final multiplico esto por la presión que calculé arriba, o sea, 9.42 por 10 a menos 5 por 1.714 por 10 a la 4, y me queda que esa fuerza es de 1.61 newtons. Entonces vean que a pesar de que la diferencia en las presiones es considerable, la fuerza que siente un vaso sanguíneo, que es muy pequeño, es poca. Y de todas formas, vean que esta presión, aunque parezca mucho, porque son, ¿verdad?, 10 a la 4 pascales, sigue siendo menor que la presión atmosférica, ¿verdad? Entonces, bueno,
Eso sería acá. Vamos con el que sigue. Sería este, el 12.12. Este de acá. Dice, un barril contiene una capa de aceite de 0.12 metros sobre 0.25 metros de agua. La densidad del aceite es 600 kilogramos por metro cúbico. ¿Qué presión manométrica hay en la interfase aceite-agua y qué presión manométrica hay en el fondo del barril? Entonces, hagamos la parte A. Me piden la presión acá. Le va a llamar el punto 1, entonces la presión 1, y la presión al fondo le va a llamar el punto 2, la presión 2. Entonces, la presión 1 sería la presión atmosférica más lo que ejerce el aceite, que sería la densidad del aceite por G por H. ¿Verdad? Esta presión es la presión atmosférica, pero no importa. Eh, puede ser lo que sea porque me piden la presión manométrica, que es P menos P0. Entonces, ¿verdad? P1 menos P0 me queda esto, que es simplemente la presión que ejerce el aceite. Y entonces multiplico 600 por 9.8 y la profundidad es 0.12 metros. Entonces, por 0.12 me da 705.6 pascales. Ahora sí, ¿cuál es la presión aquí abajo? Bueno, es la presión que tiene en la superficie el agua más esto de acá, que sería la presión que hace esta agua, ¿verdad? Pero ¿cuál es la presión que está en la superficie del agua? Bueno, es la presión que calculé en 1, ¿verdad? Entonces la presión aquí abajo sería esa presión en 1 más la densidad del agua por G por H, donde H es esto, 0.25, porque estoy calculando la presión aquí abajo es la presión que está en la superficie más la presión que ejerce esta agua, ¿sí? Y la altura de esta agua respecto a la superficie es 0.25. Entonces, ¿verdad? P1, ¿verdad? Aquí yo que calculé P1 más P0. P1 sería P0 más esos 706 pascales más la densidad del agua. ¿Por qué? Por H. Esto acá, perdón, esto acá ya lo había redondeado de 705.6 a simplemente 706, entonces es 706. Entonces la presión manométrica es P2 menos P0. Y cuando lo despejo me queda nada más, ¿verdad? Paso esto aquí a restar. Entonces P2 menos P0 es 706 más la presión que ejerce el agua, que sería la densidad del agua 1.0 por 10 a la 3 por 9.8 por, esto es la profundidad del agua, 0.25. Me da 2450. Y en total, con lo sumo, me da 3156 pascales, o 3.16 por 10 a la 3 pascales. Y eso sería. Es también bastante sencillo. Vamos con el que sigue, sería este, el 12.17. Me dicen, hay una profundidad máxima en la que un buzo puede respirar por un tubo de snorkel, puesto que al aumentar la profundidad se incrementa la diferencia de presión y eso puede colapsar los pulmones. Como el snorkel conecta los pulmones con la atmósfera, la presión en ellos, en los pulmones, es la presión atmosférica. Entonces me dicen, ¿cuál es la diferencia de presión interna y externa cuando los pulmones de un buzo están a 6.1 metros de profundidad? Supongo que el buzo está en agua dulce, etcétera. Entonces, aquí está, la presión atmosférica es la que el snorkel envía a los pulmones. Vean que por el principio de Pascal, eso tiene que ser cierto, que la presión aquí tiene que ser la misma que acá, porque la presión se distribuye uniformemente en todo el fluido, en este caso sería en todo el aire, el que está en los pulmones y el que conecta con lo que uno respira. Por eso es la atmosférica. Entonces, la presión aquí abajo, ¿verdad? Es la presión atmosférica más la presión que hace el agua. Y entonces esa diferencia de presiones sería simplemente la presión que hace el agua a esa profundidad, que sería la densidad del agua, 1.0 por 10 a la 3, porque es agua dulce, por 9.8 por 6.1, y esto me da, bueno, aquí está, ¿verdad? Me da 5.98 por 10 a la 4 pascales. Entonces, ven, ya es bastante presión. Para estos efectos sí es peligroso ir un poco más profundo que este tipo de profundidades. Y vean esto, aquí les dan un datito interesante. Supongo que el buzo, no, perdón, aquí dice que si un buzo respira el aire comprimido de un tanque, eh, puede operar a mayores profundidades que uno que usa snorkel, porque la presión del aire dentro de los pulmones aumenta.
hasta equilibrar la presión externa. Y eso también es porque como están respirando en un tanque, ya no están conectados con la atmósfera y la presión ya no tiene que ser igual a la atmosférica, puede ser mayor. Pero bueno, eso es algo curioso. Vamos con el que sigue. El que sigue es este, el 1221. Y aquí tienen un dibujo, vean la situación. Esto es un disco cilíndrico de madera, el cual pesa 45 newtons, tiene un diámetro de 30 centímetros, flota sobre un cilindro de aceite, esto es aceite, eh, cuya densidad es 0,85 gramos por centímetro cúbico. El cilindro mide 75 centímetros, esto es, ¿verdad? Esto, de alto, y un diámetro igual que el cilindro de madera. Esto es el cilindro de aceite, ¿verdad? Lo que mide 75 centímetros de altura. Entonces calculen la presión en la parte superior de la columna de aire y suponga que colocan un peso encima y que calculen la presión. Entonces, vamos por partes. La parte A me pide la presión manométrica en la parte superior de la columna de aire, que sería acá. Entonces, ¿verdad? ¿Cómo calculo eso? Bueno, ¿cuál es la fuerza que está acá? Eh, Ay, perdón, no sé por qué dije columna de aire, es columna de aceite, ¿verdad? Es que estoy con un aceite, perdón. O sea, aquí arriba, la presión aquí arriba. Entonces, bueno, ¿cuál es la fuerza que está aquí arriba? Es el peso del disco de madera, ¿verdad? Entonces, primero, noto eso y después aprovecho que esto es cierto. La fuerza que está aquí es la presión por el área. ¿Por qué? Bueno, porque este disco, ¿por qué se sostiene? Porque la fuerza que hace la presión del aceite está aquí, está equilibrando el peso del disco. Entonces, esta fuerza es la que hace la presión del aceite y tiene que ser igual a la fuerza que hace el disco, que es su peso. Entonces, ahora despejo. La presión es el peso entre el área. El área es pi por r a la 2, ¿verdad? Donde r es el radio, que sería 0,15 metros o 15 centímetros. Me da 0,0707 metros cuadrados. Entonces sustituyo, el peso es 45, me lo están diciendo, entre el área. Me da 636 pascales. Y luego me preguntan, eh, alguien pone un peso más encima, entonces, ¿cuál es el cambio en la presión? En la base del aceite y en la mitad de la columna de aire. Y bueno, ¿qué pasa aquí? Entonces, alguien puso más peso encima. Ahora ya no es solo el peso de 45 newtons del disco de madera, sino que también es este otro peso, 83 newtons. Entonces, en total sería 83 más 45, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí yo creo que puse 85 por accidente, entonces no importa, digamos que el 85. Entonces, la presión nueva es el peso nuevo entre el área. El área es la misma. El peso nuevo es 45 más lo que pusimos, 85. Y si lo divido, vean que esto es 45 entre el área más lo nuevo entre el área. Y este 45 entre el área es esta presión que yo calculé originalmente, ¿verdad? Entonces me queda la presión más la presión que ejerce el peso adicional. Y como yo quiero el cambio en presión, sería la presión nueva menos la presión original. Y esto me queda igual a 85 entre el área, que es simplemente la presión que hace el peso adicional. Y, ¿verdad? El área es la misma, 0,0707 metros cuadrados. Entonces, cuando calculo, me da esto, 1170 pascales. Esa es la presión aquí arriba, ¿verdad? Me preguntan, ¿cuál es la presión? Bueno, es el cambio en la presión aquí arriba. Me preguntan cuál es el cambio en la presión a la mitad de la columna de aceite. Y recuerden que el principio de Pascal dice que la presión se distribuye uniformemente en los eh, fluidos. Entonces el cambio en la presión aquí arriba fue el mismo que aquí. Entonces es exactamente lo mismo. Ok, excelente. Vamos con el que sigue. El que sigue es este, el 1224 Hz. Dice, el pistón de un elevador hidráulico para autos tiene 30 centímetros de diámetro. ¿Qué presión manométrica en pascales y en atmósfera se requiere para levantar un auto de 1200 kilos? Entonces, bueno, aquí está el diagrama de fuerzas para este ejemplo. ¿Qué es lo que está en juego aquí? Bueno, el peso del vehículo apunta hacia abajo. El pistón
usa la presión que tiene el fluido dentro del pistón para hacer una fuerza sobre el pistón que levanta el auto, esa fuerza va para arriba. La atmósfera hace una fuerza sobre el auto también que va para abajo. Corresponde a la presión atmosférica por el área. Y aquí es la presión interna del pistón por el área lo que hace fuerza. Entonces, ¿verdad? Eh, asumo que lo están dando a una velocidad constante. Eso es lo mínimo que ocupa. Si hay más presión, simplemente no levanto a velocidad constante, sino que voy acelerando, pero mínimo, mínimo lo puedo levantar a una velocidad constante, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estoy haciendo. Lo mínimo, la presión mínima que hay adentro. Entonces, ¿verdad? Eh, esta presión, la fuerza es presión por área, apunta hacia arriba, menos presión atmosférica por área, apunta hacia abajo, menos el peso que apunta hacia abajo es igual a cero. Esto es, ¿verdad? Del diagrama de fuerzas. Entonces, el peso es igual a la diferencia de presiones por el área, ¿verdad? Y como lo que yo quiero es esto, la diferencia de presiones, entonces me queda que es igual el peso entre el área, que sería, ¿verdad? mg entre a. El área es la de un círculo, el radio es el diámetro dividido entre 2, por lo tanto me queda pi por 0.15 menos 0.071 metros cuadrados. Y entonces sustituyo acá. Esto mg es 1200 por 9.8, entre 0.071 es 1.7 por 10 a la 5 pascales. Y eso es básicamente 1.7 atmósferas, que es lo que me piden. Eh, ¿Verdad? La presión manométrica en pascales y atmósferas. Esta conversión la pueden hacer, ¿verdad? Como usualmente de pascales a atmósferas hay una conversión que es muy sencilla y la voy a hacer. Y yo sería, ven que estos ejercicios son bastante cortos, vamos con el que sigue. Muy bien, el que sigue es este, el 1229. El 1229 dice una muestra mineral pesa 17.5 minutos en el aire y luego se cuelga de un hilo ligero si se muere en agua. Y entonces la tensión ahora es de 11.2. Calcule el volumen total de la ansiedad. Aquí les hice un diagrama de fuerzas, aquí rápidamente, cuando está sumergido, ¿verdad? La que lo sostiene es la tensión y la fuerza de flotación. Y para abajo lo que está es el peso. Entonces, como está sostenido, la sumatoria de fuerzas es cero porque la aceleración es cero. ¿Y cuál es la sumatoria de fuerzas? Bueno, la tensión más la flotación por arriba menos el peso por abajo. El peso es mg, ¿verdad? La fuerza de flotación es esta. La densidad del fluido en el cual está sumergido por el volumen del objeto por g. Esta fórmula es siempre la misma para fuerza de flotación y siempre, por favor, siempre tengan cuidado con lo que están escribiendo, ¿verdad? En este caso sería, ¿verdad? La densidad del líquido siempre es, no sé, si es un objeto flotando en aire, la densidad del aire; si está sumergido en agua, la densidad del agua; si está sumergido en aceite, la densidad del aceite; si es la densidad del líquido, del fluido en el que está sumergido el objeto. Entonces, densidad del líquido, en este caso densidad del agua por volumen del objeto, y el volumen es el del objeto, ¿verdad? Siempre por G. Y la tensión simplemente me están diciendo aquí que es 11.2. Entonces, puedo despejar. Para despejar el valor de B, sería el peso menos la tensión de esta ecuación, ¿verdad? Simplemente despejo B, me queda peso positivo y tensión negativa al otro lado. Sería 17.5 menos 11.2, me da 6.3 newtons, lo cual tiene sentido. Me están diciendo que la razón por la que la tensión no es el peso es porque hay una fuerza extra, que es la flotación, y la flotación tiene que ser igual a esa diferencia en lo que hubiera sido el peso y lo que es la tensión. Pues ya tengo el valor de la fuerza de flotación, y ahora puedo despejar de acá el volumen del objeto. Simplemente paso a dividir la densidad del agua y G. Entonces me queda 6.3 entre 1 por 10 a la 3 por 9.8, y eso me da que el volumen es 6.43 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Eso es el volumen total de la muestra. Lo otro que me piden es la densidad. Bueno, ¿cuál es la masa? La masa es el peso entre G. Sería, ¿verdad? El peso es este, 17.5 entre G. Me da 1.79 kilogramos. ¿Y qué es la densidad? Es la masa entre el volumen. Ya tengo el volumen y ya tengo la masa. Entonces simplemente divido 1.79 entre 6.43 por 10 a la menos 4. Me da que la densidad de la muestra es 2.78 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico.
Y eso sería, es un ejemplo muy común, vale la pena que lo hagan y que lo entiendan. Vamos con el que sigue. El que sigue es este, es un poquito vacilón, como lo plantean. Dice, se está preparando un aparato para hacer una visita a un planeta llamado Casi, el cual tiene océanos de glicerina y la aceleración por la fuerza de la gravedad es 5.4. Entonces me dicen que en los océanos de la Tierra el aparato flota con un 25% de su volumen sumergido. Entonces me preguntan qué porcentaje se sumerge en los océanos de glicerina de Casi. Entonces, para un ejercicio así, primero lo que voy a hacer es apuntar los datos, ¿verdad? Yo sé que G en la Tierra es 9.8. Me están diciendo que G, la aceleración de la gravedad en casi, es 5.4. Y yo sé que la densidad del agua salada, me dicen que flotan los océanos de la Tierra. Entonces tengo que usar la densidad de agua salada, ¿verdad? Es 1.03 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico. Y la densidad de la glicerina la pueden buscar ahí en cualquier tabla, es 1.26 por 10 a la 3, también kilogramos por metro cúbico. Entonces, ¿cuál es la fuerza de flotación del objeto cuando está sumergido en un océano en la Tierra? Que es lo que puse acá, fuerza de flotación en la Tierra. Es la densidad del agua salada por el volumen que está sumergido. En este caso es 0.25, el volumen del aparato por G. Y esa fuerza de flotación tiene que ser igual a su peso, ¿verdad? Porque es lo que lo está sosteniendo para que flote. De acá, lo que puedo hacer es despejar la masa. Y para eso cancelo de ambos lados y me queda que la masa es la densidad del líquido, del agua salada, por el volumen que está sumergido. Esa es la masa del objeto. Simplemente lo despejé acá, ¿verdad? Ahora, hagamos el cálculo en el planeta este casi. Casi suena como un nombre que usó George Lucas, ¿verdad? Qué aburrido. Bueno, la fuerza de flotación en ese planeta es la densidad del líquido, en este caso de glicerina, por el volumen que está sumergido, que es diferente por la gravedad. Eso es igual al peso que tiene en ese planeta, que es m, la masa por la gravedad. Ahora, voy a eh, sustituir aquí las cosas. En específico, voy a sustituir la masa, porque yo calculé la masa del objeto. Entonces, me queda aquí igual. La densidad de la glicerina por el volumen nuevo por G es igual a 0.25, el volumen del objeto por la densidad del agua, y esto es M, ¿verdad? Simplemente sustituí M por lo que tenía aquí arriba, y eso multiplica por G, y a ambos lados la G se cancela. Entonces me queda que eh, el volumen que está sumergido en ese planeta por la densidad de la glicerina es igual a 0.25 el volumen del aparato por la densidad de agua salada. Y si despejo para el volumen que está sumergido en ese planeta, me queda 0.25, bueno, esto ya lo tenía acá, el volumen que tenía sumergido originalmente por la densidad del agua entre la densidad de la glicerina, o sea, la razón de la densidad de los líquidos. Y esto es 1.03 entre 1.26, ¿verdad? Por 0.25, entonces me queda, cuando lo calculo, me queda 0.204 por el volumen del aparato, lo cual quiere decir que el volumen nuevo es 0.204 el volumen del aparato, o sea, 20.4% el volumen del aparato. Entonces pasa a estar sumergido 25% a un 20.4%. Vean que es curioso que no importa los valores de G, porque como están, eso es por eso, es porque está en flotación. Como está flotando, lo único que depende cuánto flota es la densidad del objeto comparada con la densidad del líquido en el que está flotando. Y en este caso, como estoy calculando cuánto flota comparado de estar en agua salada a otro líquido que es glicerina, cuánto difiere ese porcentaje, esa fracción del volumen que está sumergido, depende de la razón entre las densidades de los líquidos. No importa cuánto es la aceleración de la gravedad, porque como está flotando ya solita se cancela. Sería una diferencia si ustedes estuvieran tratando de sostener el objeto bajo el agua, por ejemplo. Pero bueno, ese no es el cálculo que me pedían. Y vamos con el que sigue. El que sigue es este, el 1235 del Sears, que es muy parecido al 1229, pero lo que me piden calcular es distinto. Me piden una roca ligera, cuelga de un hilo, perdón, una roca cuelga de un hilo ligero. Cuando está en el aire, la tensión en el hilo es
39.2, cuando está totalmente sumergida en agua, esa tensión es 28.4 y se sumerge en un líquido distinto que no se conoce cuál es, y la tensión pasa a ser 21.5. Entonces me dicen que determine la densidad de ese líquido desconocido. Entonces, ¿verdad? Vean, cuando la roca está colgando, la tensión es igual al peso, ¿verdad? Y cuando no está colgando, la tensión es diferente porque hay una fuerza de flotación. Bueno, cuando está colgando en agua en vez de en aire. Entonces, vean cómo se hace el cálculo, es muy sencillo. El peso de la roca es la tensión cuando está en el aire, 39.2 newtons. Entonces, hagamos el caso cuando está sumergido en agua. Entonces, la fuerza de flotación aquí, más la tensión, menos el peso, dan cero, porque está estático, ¿verdad? El diagrama de fuerzas es exactamente igual que hicimos acá. Entonces, despejo para calcular el valor de la fuerza de flotación, que va a ser el peso menos la tensión que tenga en ese momento. Entonces sería 39.2 menos, me dicen que es 28.4, me da 10.8 newtons. Y hago lo mismo que antes. Tengo que también la fuerza de flotación es igual a la densidad del líquido por el volumen de la roca por G. Y con esto puedo calcular el volumen de la roca, que me está dando, bueno, sería, ¿verdad? 10.8 entre 1 por 10 a la 3 por 9.8 me da 1.1 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Ahora, en el líquido desconocido, es el mismo diagrama de fuerzas, pero ahora la fuerza de flotación es distinta. Entonces escribo otra vez la ecuación con la fuerza de flotación nueva. La tensión es la que está aquí, 21.5, ¿verdad? Y despejo. Esa fuerza de flotación es el peso menos la tensión, que sería, en este caso, 39.2 menos 21.5. Me da ahora 17.9. Es la fuerza de flotación en el líquido desconocido. Pues esa fuerza de flotación aquí corresponde a la densidad del líquido desconocido por el volumen de la roca por G. Y si despejo para la densidad del líquido, simplemente paso el volumen por G a dividir. Sustituyo, esto es 17.7 entre 1.1 por 10 a la menos 3 por 9. Me queda que la densidad del líquido es 1.64 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico. Y eso sería, ven que es parecido al otro, simplemente que lo que me piden calcular es otra cosa, se hace diferente. Vamos con el que sigue. El 1268 dice un barco tiene una masa de 57,50 kilos, incluyendo todo lo que lleva y los pasajeros, y flota en el agua justo hasta la parte superior de sus bordas, en un agua dulce, o sea que todo su volumen está sumergido prácticamente. Entonces me preguntan cuál es el volumen del barco. Entonces, ¿verdad? La fuerza de flotación es la densidad del líquido, en este caso es agua, por el volumen del barco, que es el volumen que está sumergido, me dicen que está hasta la parte superior, entonces es prácticamente el volumen del barco, todo lo que está sumergido, por G. Y esa fuerza de flotación debe ser igual al peso del barco para que lo mantenga a flote, ¿verdad? Entonces simplemente igualo esas dos ecuaciones. Eh, densidad por volumen por G es igual a peso. Y despejo el volumen del barco. Cancelo G a ambos lados. Me queda que el volumen del barco es la masa que está sumergido entre la densidad del agua. Esto es 5.750 entre 1 por 10 a la 3. Me queda 5.75 metros cúbicos. Después me dicen, el capitán determina que es peligroso flotar con un barco que está a punto de hundirse, por lo que empiezan a arrojar carga a la borda, de manera que el 20% del volumen del barco está por encima del agua. Entonces, ¿cuánta masa ocupan tirar? Entonces, ¿verdad? Ahora hay una fuerza de flotación distinta porque está sosteniendo un peso distinto. Esa fuerza de flotación distinta corresponde a la densidad del agua por el volumen nuevo que está sumergido por G. Me dicen que quieren que el barco quede 20% afuera, lo cual quiere decir que todavía el 80% está sumergido. Eso sería 0.8, ¿verdad? Por el volumen del barco. Entonces aquí me queda la densidad del agua por 0.8, el volumen del barco por G. Y esto lo igualo con la masa nueva, que esta masa es la masa nueva, la que ahora tiene el barco en vez de la que tenía antes. Y ese es el peso que tiene el barco nuevo después de que botaron un poco de cosas. Entonces esta masa por G, este peso, es igual a la densidad del agua por el volumen que está sumergido, que es 0.8 el volumen del barco por G. Cancelo las G's, me queda que la masa entonces es la densidad del agua por el volumen que está sumergido. Eso siempre es cierto, ¿verdad? La masa siempre va a ser la densidad del líquido por el volumen que está sumergido el objeto. Nada más para que lo tengan en cuenta. En este caso me da, esto es 1 por 10 a la 3 por 0.8 por 5.75, me da 4.600 kilos.
Y entonces, ¿cuánta masa hay que tirar? Bueno, esta es la masa que tiene el barco cuando está sumergido después de tirar todo. Entonces, la masa que hay que tirar es la diferencia, la que tenía originalmente menos la que tiene ahora. Sería 5.750 menos 4.600. Me da 1.150 kilogramos, 1.15 por 10 a la 3, ¿verdad? Y vean qué interesante. Si ustedes calculan esta masa, la dividen entre la masa original total, le da 0.2, o sea que para que el barco empiece, si está hundido totalmente con esta masa, para que empiece a flotar 20% por encima, hay que tirar 20% de la masa que tiene. Esto calza así, perfecto. Y bueno, vamos con el que sigue, que ya sería, acá está, sería este, ya es el último de estática, los que quedan son de dinámica y se lo puedo hacer en otro video para que no quede tan largo. Un tubo en forma de U está abierto por ambos extremos y contiene un poco de mercurio, eh, y se le echa agua en el lado izquierdo. Y lo que ocurre es esto, el agua alcanza una altura de 15 centímetros. Entonces me dicen, ¿cuál es la diferencia en la presión manométrica en la interfase agua-mercurio? ¿Cuál es la presión manométrica? Pues, ¿y cuál es la diferencia H entre la distancia, bueno, entre la superficie de mercurio y la superficie del agua? O sea, yo tengo mercurio aquí primero, ¿verdad? Y echo agua. Echo agua hasta que el total del agua que hay de una altura de 15 centímetros. Esta agua hace un peso, ¿verdad? Entonces empuja este lado del mercurio para abajo, lo cual hace que este suba. Entonces, me preguntan dos cosas. ¿Cuál es la presión aquí? ¿Y cuál es esta H, que es la diferencia entre la superficie del agua y la superficie del mercurio? Entonces, estoy marcando todo y explicando con calma para que vean lo que voy a hacer. Llamémosle a la profundidad del agua H1 y llamémosle a la profundidad del mercurio de este lado H'. Eh, Esto lo estoy midiendo con respecto aquí, a donde empieza el mercurio del lado izquierdo, ¿verdad? Encima de él, el agua es 15 centímetros, H1. Y si marco el mismo punto del otro lado, el mercurio llega hasta H'. Y H es simplemente la diferencia entre este H1 y H', ¿verdad? O sea que H' es H1 menos H, que es 15 centímetros menos H. Y me están pidiendo que averigüe H, ¿verdad? En la parte 2, pero primero hagamos la parte 1. ¿Cuál es la presión aquí? Entonces, hagamos esto. En el punto 1, ¿cuál es la presión? Es la presión en la superficie, que es la presión atmosférica, más la presión que hace la columna de agua, que es la densidad del agua por G por la altura, H1. Entonces, la presión manométrica sería P1 menos P0, ¿verdad? Y es simplemente la presión que hace la columna de agua, que entonces sería 1 por 10 a la 3 por 9.8 por la altura del agua, que es 15 centímetros. Esto me da 1.470 pascales. Ahora, para la parte 2, vamos a calcular cuál es la presión aquí, en este punto 2, que sería la presión que ejerce el mercurio que está por encima de el punto 2. Y lo que estoy haciendo es poniendo el punto 2 a la misma altura que el punto 1, porque entonces yo sé que las presiones tienen que ser iguales en estos dos puntos porque están en la misma altura, ¿verdad? Y lo que me queda, voy un segundo a ver si esto quiere colaborar. Ok, aquí está. Lo que me queda es esto. La presión en el punto 2 es la presión atmosférica más la presión que ejerce el mercurio. Eso que dice acá es densidad de mg. Entonces sería presión atmosférica más la densidad del mercurio por G por H'. H' es esto, lo que mide esta columna de mercurio por encima del punto 2. Y eso sería, ¿verdad? Como calculé aquí arriba, 0.15 menos H, que H es la diferencia entre las dos. Entonces yo igualo, como están en la misma altura y así lo calculé, tienen la misma presión. Entonces la presión en el punto 1 era la presión atmosférica más el peso de la presión de la columna de agua. Es igual a la presión atmosférica porque igual aquí la presión es atmosférica más el peso de la columna. Entonces la presión atmosférica más esto, la densidad del mercurio por G por
Bueno, aquí lo puse H1 menos H. Y entonces, ¿verdad? La presión atmosférica está a un lado, se cancela. Y voy a pasar esto aquí. Entonces me queda densidad del agua por G por H1 menos densidad de mercurio por G por H1. Pasé, bueno, pues, multipliqué esto aquí y lo pasé a dividir el que tiene H1. Y aquí me queda menos la densidad del mercurio por G por H. Voy a multiplicar por menos ambos lados para que me quede la densidad del mercurio por G por H es igual a G. Saco H1 factor común y me queda la diferencia de densidades, la del mercurio menos la del agua. Y bueno, para despejar H simplemente cancelo G y paso a dividir la densidad de mercurio. Me queda que la altura H es igual a el H1, que es 0.15, por la diferencia de las densidades entre la densidad de mercurio. Entonces me queda, mira, H1 es 0.15, entonces me queda 0.15. La densidad del mercurio es 13.6, la densidad de agua es menos 1, es 1, entonces me queda 13.6 menos 1 entre 13.6 y eso me da 0.139 metros. O sea, simplemente la altura, esta H, la diferencia entre las dos columnas es 13.9 centímetros. Este también les recomiendo que lo vean con calma, que planteen ustedes cada una de las presiones, simplemente tienen que calcular la presión en el punto 1 y en el punto 2, igualarlas y van a darse cuenta que pueden despejar H. Les recomiendo que lo hagan ustedes con calma porque este vale mucho la pena. Es un ejemplo eh, que es súper común, pero es muy ilustrativo. Y bueno, eso sería la parte esta